Hola, bienvenido al canal de Solución de Problemas. En las sesiones anteriores hemos hablado sobre cómo definir un problema mediante un enunciado de problema. También hemos hablado sobre cómo medir el éxito en la investigación mediante métricos y cómo evaluar el progreso durante la investigación también mediante métricos. Pues el día de hoy empezaremos con una investigación básica, tratando de responder a las preguntas. 1. ¿En dónde ocurre el problema con mayor frecuencia? 2. ¿Cuándo ocurre el problema con mayor frecuencia? Y 3. ¿A quiénes les ocurre el problema con mayor frecuencia? Mi nombre es Manuel Iñán y he dado consultoría en más de 20 países alrededor del mundo. Ahora quiero que las técnicas y herramientas para la solución de problemas que hoy en día son usadas solo por expertos en calidad y productividad sean extendidas a todas las personas para que puedan resolver cualquier tipo de problema mediante un sistema llamado apoteosis, por sus siglas en inglés. La visión de apoteosis es: sueño con un mundo que se preocupe menos y se ocupe más, en donde las personas dejen de ser una víctima de las circunstancias y de sus emociones, tomando control de sus vidas para que puedan construir un mejor futuro para ellos y para las personas que los rodean. Si bien es posible que respondiendo a las preguntas básicas, quién, cuándo y en dónde ocurre el problema con mayor frecuencia, hayas resuelto algunos de los problemas, en algunos otros no. Y esto es porque tendrás que responder a la pregunta ¿por qué? Tendrás que entender cuáles son las causas que están provocando el problema. Si no logras resolver el problema con estas preguntas básicas, al menos habrás acotado el problema a algo más manejable o lo habrás dividido en problemas más pequeños. A estos problemas más pequeños les llamaremos definición de alcance de la investigación. Se espera que hasta este momento hayas hecho lo siguiente. 1. Que hayas definido qué es lo que está pasando que no quieres que pase o viceversa. 2. Que hayas definido un buen enunciado de problema mediante ODI. 3. Que hayas establecido tus métricos de interés y métricos de trabajo de alta resolución. Ahora hablaremos sobre acotar el problema, aunque a veces con esto es suficiente para encontrar soluciones al mismo. Para la pregunta ¿cómo te comerías a un elefante?, la respuesta típica es en pedacitos, comiendo un pedazo a la vez. De la misma manera, es muy frecuente que un problema en realidad esté compuesto por varios problemas entrelazados, por lo que debemos de hacer es dividir un gran problema en varios problemas más pequeños y manejables, e iremos resolviendo un problema a la vez. Según el Instituto Tecnológico de Massachusetts, si un problema tarda más de 60 a 90 días en resolverse, el enfoque, energía y entusiasmo por resolverlo se perderá, y nos empezaremos a acostumbrar a vivir con él. Así que no trates de hervir el océano, porque nunca lo lograrás. Pero hervir un balde de agua a la vez es perfectamente alcanzable. Para acotar el problema, se recomienda que hagas las investigaciones y recolección de datos necesarias para responder a las siguientes preguntas. 1. ¿En dónde ocurre con mayor frecuencia el defecto? 2. ¿Cuándo ocurre con mayor frecuencia el defecto? 3. ¿A quién o a qué le ocurre con mayor frecuencia el defecto? Te recuerdo que en el enunciado de problema le llamamos defecto a lo que le está ocurriendo al objeto, que no queremos que le ocurra, lo cual típicamente se conoce como el problema. A continuación daré más detalles sobre el propósito de cada pregunta, así como algunas herramientas que podrías utilizar para responder de forma más objetiva a las mismas. Pues bien, empecemos con la primera pregunta. ¿En dónde ocurre con mayor frecuencia el defecto? Esta pregunta hace referencia a dos posibles lugares. A. ¿En qué lugar del objeto afectado? Y B. ¿En qué lugar relacionado a la locación? Para la primera opción te recomiendo que utilices un mapa de concentración. Este consiste en hacer una silueta o poner una fotografía del objeto afectado y, por un cierto periodo de tiempo, identificar en qué lugar ocurre el defecto poniendo una marca en la silueta o fotografía del objeto afectado. Para la segunda opción,
¿En qué lugar geográfico ocurre el defecto? Se puede usar un croquis, mapa o diagrama del lugar y hacer el mismo procedimiento que en la opción anterior. En ambos casos deberás de enfocarte en la zona en donde haya una mayor concentración y severidad de defectos. Si con esa información te es evidente las causas del problema, estás listo para resolverlo. Si no te es obvia, a esa zona le llamaremos alcance de la investigación y continuaremos la investigación. La segunda pregunta, ¿cuándo ocurre con mayor frecuencia el problema? También hace referencia a dos posibles opciones. A. ¿Cuándo? En un sentido de tiempo cronológico. ¿A qué hora del día? ¿En qué día del mes? ¿En qué época del año? Aquí podría poner un calendario o agenda y marcar cuando ocurra el defecto. B. ¿Cuándo? En relación a otros eventos cíclicos. ¿En qué etapa del ciclo de proceso? ¿Antes o después de la comida? ¿Cuántas horas después de despertarse? De igual manera, intente buscar patrones y, si con ello encuentra las causas, resuelve el problema. De lo contrario, enfoque su investigación a los momentos donde el defecto es recurrente. Respecto a la tercera pregunta, ¿a quién o a qué le ocurre el defecto con mayor frecuencia? También está relacionada a dos aspectos. A. ¿A qué persona o cosa implicada en el objeto del enunciado de problema? O B. ¿A qué persona o cosa relacionada con el lugar o momento en la que ocurre el defecto? Las herramientas recomendadas podrían ser el diagrama de árbol o un diagrama de Pareto. Debido a la importancia de este último, a continuación hablaré sobre el diagrama de Pareto y su creador. Wilfred Fritz Pareto nació en una familia noble genovés en el exilio el 15 de julio de 1848 en París, Francia. De padre italiano, Raffaele Pareto, y madre alemana, Marie Metenier, al nacionalizarse italiano se cambia de nombre a Vilfredo Federico Damasco Pareto. Fue un ingeniero, sociólogo, economista, científico, político y filósofo. Vilfredo Pareto enunció por primera vez el principio de 80-20 en su Cours d'économie politique de 1896, el cual surge al observar que el 80% de la tierra está en manos del 20% de los propietarios de tierra. Con el tiempo, el principio de Pareto o principio 80-20 se ha aplicado a otros campos como la política, en donde se indica que el 20% de la población ostenta el 80% del poder político. Joseph Juran encontró la relación 80-20 y la aplicó a otros fenómenos, incluyendo la calidad. Vilfredo Pareto murió en Seligny, Suiza, el 19 de agosto de 1923 a la edad de 75 años. En esta sesión utilizaremos el diagrama de Pareto como una representación gráfica de la distribución de los defectos mediante barras, ordenadas por la persona u objeto en el que se relaciona con mayor frecuencia a los defectos hasta el de menor frecuencia. En cuanto al diagrama de árbol, también es una representación en forma de organigrama o árbol, en el que también marcaremos la frecuencia con la que se observan los defectos en un cierto periodo de tiempo. Al igual que en los casos anteriores, al observar a quién le ocurre el defecto o a qué le ocurre el defecto con mayor frecuencia, es posible que usted infiera las causas del problema. De no ser así, enfocaremos la investigación a dichas personas u objetos. Es importante señalar que no necesariamente aplican las tres preguntas para todos los problemas. Veamos algunos ejemplos. Para el enunciado de problema, mi hijo escribe mensajes depresivos frecuentemente en Instagram, lo cual me tiene preocupado. En este caso, para responder a la pregunta, ¿cuándo pasa con mayor frecuencia el defecto? Podría recomendarse que vea la hora y fecha en las que ha escrito los mensajes depresivos. En caso de obtener algo como lo que se observa en pantalla,
podríamos concluir que lo más frecuente es que ocurra en lunes y martes alrededor de las 11 p.m. Una acción contingente sería acompañarlo en dichas horas y días en tanto se encuentra la causa del problema. Veamos otro ejemplo. Para el enunciado de problema, el 30% de las quejas de clientes es por rayones en las pantallas, lo cual genera altos costos de garantías. Primero se recomienda investigar a cuál producto le pasa con mayor frecuencia el problema. En el diagrama de Pareto que se presenta se observa que el mayor problema es en los monitores DAL. Después se recomienda identificar en qué parte del proceso ocurren los rayones. Al poner una inspección temporal después de cada etapa del proceso de fabricación de las pantallas DAL, se identifica que la mayor cantidad de rayones ocurren en la operación de ensamble. Luego se recomienda ver en qué grupo de trabajo de la operación de ensamble le ocurre en mayor medida los rayones. En el diagrama de árbol se observa que es al grupo B. Así que se recomienda determinar si los rayones corresponden al operador que ensambla el lado derecho o el lado izquierdo de la pantalla, por lo que se deberá de hacer un mapa de concentración para detectarlo. Como se puede observar, el problema básicamente es del lado izquierdo de la pantalla, vista de frente, lo cual corresponde al operador Pedro Pérez. Esto sorprende a todos porque es el operador con mayor experiencia y excelente actitud, a decir del supervisor. Si ha determinado en dónde ocurre el defecto con mayor frecuencia, a quién le ocurre y cuándo le ocurre, y aún así no ha determinado la causa del problema ni una solución aceptable, al menos habrá acotado el problema a algo más concreto o lo habrá dividido en varios problemas más pequeños. Recomiendo que ajuste sus métricos para que estén acorde al enfoque más acotado que seguirá la investigación. Ejercicio 1. Si bien este ejercicio no lo podrá hacer inmediatamente, pues se requiere que recolecte datos, le recomiendo ampliamente que lo haga. Paso número 1. Pon frente a ti el enunciado del problema que quieres resolver. Asegúrate de que tiene los elementos ODI. Paso número 2. Pon frente a ti los métricos de interés y de trabajo que has definido. Paso número 3. Recolecta datos de los métricos que has decidido en un periodo de tiempo que capture suficientemente la problemática que quieres resolver. Recuerda las preguntas que quieres responder: ¿cuándo, en dónde y a quién le ocurre más frecuentemente el defecto? Paso número 4. Utiliza una o más de las herramientas que hemos visto en la sesión: fotografías, mapas, siluetas, diagramas de flujo, diagramas de árbol, diagrama de Pareto, para mostrar la frecuencia y severidad con la que ocurren los defectos. Paso número 5. Analiza e interpreta la información. Si crees tener una solución factible, impleméntala. De lo contrario, ajusta la definición de tus métricos, de ser necesario, para que se adapten al nuevo alcance del problema.
Si tienes un problema que es enorme, no intentes solucionarlo de un jalón. Toma la punta de madeja de estambre y poco a poco vele dando solución. Si te quieres comer a un elefante, en pequeños trozos lo tienes que partir. Igualmente a un problema gigante, en problemas chicos lo hay que dividir. Para decidir por dónde hay que empezar, frecuencia de defectos hay que registrar. A quién, dónde y cuándo es más frecuente te orientará a decidir sobre tu primer frente. No intentes servir todo el océano. Cualquier esfuerzo sería en vano. El alcance del problema es necesario acotar para en 2 o 3 meses solución encontrar. Enfoque en los vitales y no en los triviales. El conde de Pareto decía a sus comensales: el principio 80-20 tú debes observar si quieres que tu esfuerzo te haga prosperar. Para indicar en dónde te quieres enfocar, diferentes tipos de diagrama puedes utilizar: Pareto, árbol, de proceso o de concentración, para definir hacia el alcance de tu investigación. Pues bien, hemos terminado nuestra quinta sesión de solución de problemas, en la cual hemos empezado la investigación respondiendo a las preguntas: ¿en dónde ocurre el problema con mayor frecuencia? ¿A quién le ocurre el problema con mayor frecuencia? ¿Y cuándo ocurre el problema con mayor frecuencia? Si con estas preguntas ya las has respondido y no has podido resolver el problema, entonces posiblemente necesites la ayuda de más personas. Por lo que en la siguiente sesión hablaremos sobre cómo establecer un equipo de proyectos para hacerlo efectivo y hacerlo eficiente. No olvides suscribirte a este canal de solución de problemas. Nos vemos hasta la próxima.